Saludos a todos compañeros, estamos continuando con los temas de nuestro curso de temas selectos de filosofía 1, válgame la redundancia. En esta ocasión vamos a revisar una corriente filosófica más cercana a nosotros, que todavía incluso tiene bastante influencia en el pensamiento contemporáneo, el pensamiento actual de la filosofía y del arte, de la ciencia incluso también. Estamos hablando de la corriente existencialista o el existencialismo. En particular vamos a revisar la obra de un autor que es Albert Camus. Albert Camus o Albert Camus, como se escribe, un filósofo y literato que vivió entre 1913 y 1960, en digamos pleno siglo XX, y que continúa la tradición filosófica, aunque él mismo no le gustaba que lo suscribieran a ella o que lo pusieran en conjunto con el existencialismo. Se dice que sus ideas eran muy afines a esta corriente de pensamiento. Como antecedentes del existencialismo existen otros filósofos antes que Camus. Por ejemplo, tenemos a Søren Kierkegaard, un autor danés de finales del siglo XIX que tiene bastantes obras importantes como Temor y Temblor en términos de filosofía, y una obra literaria muy importante llamada Diario de un seductor, que es muy entretenida de leer, por cierto, si un día quieren aprender algunas técnicas interesantes sobre cómo son las relaciones personales amorosas. El libro de Kierkegaard puede ser llamativo para ustedes. Posteriormente vinieron otros filósofos importantes como Martin Heidegger, como en su libro el Ser y el Tiempo. Todos estos nombres, por favor, investiguenlos bien. Martin Heidegger se escribe. Søren Kierkegaard se escribe el anterior que dije, para que los pongan bien en su apunte. Investíguenlo, una googleada rápido los llevará al nombre correcto del autor. Más adelante también otros filósofos importantes de esta corriente van a ser, por ejemplo, la antesala del feminismo, esta gran filósofa Simone de Beauvoir, y por otro lado, quien fuera su pareja también, el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. De este último filósofo destacan obras como El ser y la nada, un ensayo filosófico muy extenso, y una obra literaria, una novela que se llama La náusea. Ahora bien, ya hablando de la obra de Albert Camus como tal, tenemos que pertenece a un pensamiento que es el existencialismo, cuya frase importante o cuya frase que define a los ideales de esta corriente es que la existencia precede a la esencia. Es decir, mientras los filósofos antiguos, los filósofos de la antigüedad, de la Edad Media, el Renacimiento, buscaban la esencia de las cosas, buscaban como que lo que hiciera que las cosas no cambiaran, lo que está detrás, como por ejemplo con Platón, acuérdense que él quería el conocimiento verdadero, el mundo de las ideas fuera de la caverna, y eso era el verdadero conocimiento y la caverna no importaba. Para los existencialistas, la existencia es lo que verdaderamente importa. El momento de vivir que estamos teniendo, nuestro momento de vida, es lo crucial y lo relevante. No tanto las esencias, no tanto las ideas, no tanto lo que supuestamente la filosofía busca, que es como un concepto de verdad absoluto. Los existencialistas, consideraban más bien que el momento, el aquí y el ahora, era lo que la filosofía debía destacar, y por lo tanto una de sus reflexiones más importantes era la libertad. Ahora bien, todo este sustento deriva de que los existencialistas criticaban la idea de que hubiera un sentido en la vida. Para ellos la vida no tenía ningún sentido, no tenía ningún objetivo predeterminado, ni religioso, ni cultural, ni social, ni político, ni económico, ni nada de eso. Es decir, muchas veces la sociedad nos impone ciertos ideales, ciertas aspiraciones, como hombres, como ciudadanos, como hijos, como padres, pero los existencialistas creen que todos esos son imposiciones, son ideas que se nos han dado de manera ya premeditada por otras personas, por la tradición en la que vivimos, y que no necesariamente cumplen o son importantes para un ser humano el llevarlas a cabo. Más bien invitan los existencialistas a entender que la vida carece de sentido, entender que este mundo, esta realidad no tiene sustento, y más bien construirse uno propio, construirse las ideas, construirse los ideales que cada quien quiera y necesite. El pensamiento existencialista se ve bien reflejado en una novela que escribió Albert Camus en 1942, bueno, fue publicada en 1942, llamada El extranjero.
es quizás la obra más importante de este filósofo y escritor, porque en ella plasma muchos de los valores, si se puede decir así, o de las ideas en torno al pensamiento existencialista. Puede ser una novela bastante cruda. Ustedes van a leer un fragmento, uno que seleccioné, que es quizás la parte más impactante de la novela. Trata sobre un personaje que, luego de enterarse de la muerte de su madre, parece no sentir gran cosa al respecto. El distanciamiento con ella ya era tal que él no siente ni siquiera ese fallecimiento. Pareciera preocuparse todo el tiempo por cosas banales, porque en realidad él no está preocupado por vidas después de la muerte o cosas por el estilo. Más bien, tiene la idea de que al carecer de existencia de sustento, uno debería construirse la suya propia e ir en adelante con ello. Por ello, en uno de los pasajes más importantes de la novela, prácticamente por el calor, por una nimiedad, por una tontería, por una cosa banal, termina asesinando a un árabe que por circunstancias de la novela terminó topándose con él y teniendo una pequeña discrepancia, y por llevar una pistola, en ese momento el personaje, casi porque hacía calor, de pronto así se dice y se narra, termina disparándole a este personaje, a este árabe, en una playa. Por esto es sentenciado, por esto es enjuiciado y posteriormente iba a ser ejecutado el personaje. En esencia, como pueden ver, pareciera una historia común y corriente de un asesinato más, pero lo interesante y lo llamativo de la novela es cómo Camus construye a su personaje y cómo el personaje carece por completo de interés en la vida, pareciera estar siempre fuera de lugar. Por eso se llama el extranjero, porque es una persona que, estando en este mundo, está como arrojado en este mundo. No quiso venir, no quería estar aquí, pero aquí está. Y por eso lo transcurre y lo pasa sin mucho apego a la realidad, sin mucho apego a los sentimientos o sin mucho apego a las circunstancias que le tocó vivir. Más bien está desapegado, se siente un extranjero más en este mundo. Por esta razón, la novela destaca estas ideas, el sinsentido, la vida vista como algo necesariamente carente de sustento y por lo tanto uno tendría que buscarle el sustento. Eh, el famoso grupo británico The Cure en los 80s hizo una canción que se llama Killing an Arab en honor a ese pasaje del extranjero de la novela de Albert Camus. Muchos pensaron que se trataba de un mensaje de xenofobia, de que estaban invitando a la violencia contra los musulmanes o algo por el estilo, pero no, obviamente era un pasaje reproducido en una canción de esta novela. De hecho, ese pasaje es el que ustedes van a leer y analizar, y ustedes van a tener que hacer una versión distinta de ese pasaje. Además, también van a escuchar la canción de The Cure y la van a traducir, pero bueno, eso ya se los voy a ir dejando en las actividades ya anotadas. En esencia, esto es la idea del existencialismo, la idea de que el mundo carece de sentido y uno tendría que dotarlo de sentido, por lo tanto. Por eso la idea de los existencialistas fundamentalmente es que lo importante de la libertad, o lo importante es qué podemos hacer con la libertad que nos toca, ¿no? Ya que es limitada, no tenemos libertad absoluta, solo tenemos libertad a lo mucho de albedrío. Eh, lo que más podemos hacer es ver cómo trabajamos con esa poca libertad que tenemos. Es muy reducida, pero con ello es ver qué logramos. En México tuvo cierto auge el existencialismo, no tanto en pensadores específicos, sino en ciertos lugares que se llamaban cafés existencialistas, muy prolíficos en los 70s, donde además se conjuntaban gente que leía poesía, gente que leía a estos autores franceses como Camus o como Jean-Paul Sartre o como Simone de Beauvoir, y se mezcló bastante también con la corriente hippie, con la corriente beatnik, también de los Estados Unidos y otras tantas, y se conjugó y amalgamó en esto que se denominó cafés existencialistas en México. Bueno, en fin, esto es la idea que quería comentarles sobre esta corriente filosófica, sobre estos autores. Muchas gracias por su atención, estamos en contacto y continuamos trabajando.